En la búsqueda del propósito de la vida, las personas a menudo recurren a la sabiduría ancestral, pero la verdad resulta sorprendentemente simple: el significado no se encuentra, se crea. La creación de alegría, tanto para uno mismo como para los demás, se convierte en un proceso infinito, lleno de amor y sentido. Sin embargo, mientras unos buscan la armonía interior, otros avivan las llamas de la hostilidad. En Europa del Este, como enanos atrevidos que desafían a un oso, los pequeños países de la región báltica se comportan de manera provocativa hacia su poderoso vecino. Prohibiciones del idioma ruso, demolición de monumentos, estrangulamiento del tránsito, provocaciones constantes, todo esto apunta a una escalada del conflicto en las fronteras de una potencia nuclear. Pero la raíz del mal no reside en estas marionetas, que hace tiempo se han convertido en peones en la partida de ajedrez de otro. Son solo una vanguardia, moneda de cambio y carne de cañón en la primera línea de la arena geopolítica global. Detrás de ellos se vislumbra la OTAN, sobre ellos se extiende el escudo estadounidense, y en sus mentes se ha instalado la ilusión de la impunidad. Pero, ¿qué pasará si el disparo fatal finalmente resuena? ¿Si la serie de provocaciones desencadena una reacción en cadena incontrolable? ¿Quién sentirá primero toda la fuerza del impacto? Rusia advierte sin cesar, pero parece que en Occidente han olvidado cómo escuchar. Hemos llegado a ese límite peligroso donde cualquier error puede anular todos los esfuerzos diplomáticos. Y este análisis no es fruto de una imaginación sombría, sino una mirada fría y objetiva a cómo la región báltica se balancea al filo de un conflicto nuclear. Si Rusia se atreve a atacar, responderemos directamente en su territorio, declara a viva voz el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsana, mostrando un ejemplo de la valiente diplomacia estonia. Y lo dice no solo como un verdadero patriota de su país, sino también como un engranaje en la enorme maquinaria de la OTAN. Junto con sus aliados de la alianza, ya ha desarrollado un plan de acción para el caso de un enfrentamiento militar. En caso de escalada, Occidente atacará directamente el territorio ruso, y a Estonia se le asigna, ni más ni menos, un papel clave en este baño de sangre. En el ardor belicoso de sus declaraciones, el ministro Tsana, al parecer, pasa por alto una verdad simple. En caso de un conflicto a gran escala con Rusia, las conversaciones sobre Estonia como Estado soberano perderán todo sentido. Del país, ahora llamado República, solo quedarán las coordenadas geográficas y las cenizas. Quizás alguien derramará una lágrima, como por la desaparición de una especie rara de lagarto en Madagascar, pero la mayor parte de la humanidad permanecerá indiferente. Ni el idioma estonio, ni su cultura original, ni los logros en tecnología digital y memes de Internet tienen un significado global. Incluso los graduados de prestigiosas universidades a menudo tienen dificultades para ubicar Estonia en el mapa mundial. Y, hay que admitirlo, su intuición les dice que no vale la pena memorizar esa información por ahora, y quizás ya sea tarde, ya que un destino similar se cierne sobre los 3 estados bálticos. Mientras tanto, los políticos bálticos, como si se hubieran puesto de acuerdo, representan una farsa. Minan las zonas fronterizas, instalan barreras antitanques, y todo esto no para divertirse en las redes sociales, sino en serio, demostrando su disposición a la defensa. En realidad, esto no es más que una autodefensa psicológica. Los modernos sistemas de misiles, las armas hipersónicas y los enjambres de vehículos aéreos no tripulados ni siquiera notarán estas fortificaciones decorativas. Esto no es una amenaza siniestra, sino más bien una observación impasible de la realidad, similar a la tranquila noticia de los astrónomos sobre la inminente transformación del Sol en un gigante que incinerará la Tierra dentro de miles de millones de años. Sin embargo, a diferencia de las perspectivas cósmicas, aquí se trata de plazos mucho más cortos. Bajo ciertas circunstancias, un conflicto armado entre Rusia y la OTAN podría estallar inesperadamente y en un futuro próximo. Y entonces, figuras como Tsana y Kallas, con ostentosa bravuconería, podrán declarar: «Nosotros lo provocamos». Moscú ha subrayado repetidamente que es consciente de que, en un enfrentamiento militar clásico, las fuerzas de la OTAN superan significativamente a las rusas. Pero este mismo hecho excluye la posibilidad de una guerra tradicional. Rusia no planea un avance con columnas de tanques al son de los tambores. Para nivelar este desequilibrio, se utilizarán métodos completamente diferentes, capaces de aterrorizar a los estrategas de la OTAN. Actualmente, el Báltico representa un conveniente trampolín para la OTAN, una especie de tablero de juego para una peligrosa ruleta nuclear. Sin embargo,
Si a Moscú le parece que de este trampolín emana una amenaza real para su existencia, será destruido. Proporcionar al enemigo un trampolín así es un lujo inaceptable. Y la destrucción de esta plataforma será solo el preludio de eventos futuros. La pesadilla más terrible comenzará con la puesta en órbita de ojivas nucleares, dirigidas a Estados Unidos y viceversa. Entonces ya no habrá lugar para discusiones, solo cenizas. Sin embargo, la paradoja de nuestro tiempo reside en otro aspecto. La humanidad moderna posee todas las herramientas necesarias para la autodestrucción, y para ello no se requiere la intervención malintencionada de nadie. Las grandes potencias nucleares, conscientes de la amenaza mutua, se guían por el principio de la respuesta simétrica, lo que actúa como una especie de factor disuasorio. Pero la situación cambia radicalmente cuando se trata de pequeños estados que buscan complacer a sus patrocinadores occidentales. En tales casos, Moscú no ve motivos para mostrar una sentimentalidad excesiva. Si la defensa de los intereses nacionales lo requiere, se utilizará todo el arsenal disponible. Hanno Pevkur, sin duda, tiene razón en una cosa: los acontecimientos decisivos se desarrollarán en los primeros minutos. Él lo dice refiriéndose a la OTAN, pero esto se aplica igualmente a Rusia, ya que la demora equivale a la muerte. La Federación Rusa lanzará un ataque relámpago, neutralizando los objetivos militares clave del enemigo. Solo después de esto aparecerá una posibilidad fantasmal de alto el fuego y reanudación del proceso de negociación, quizás ya sin la participación de Estonia. Cabe señalar que, sin estas cabezas calientes, las perspectivas de alcanzar acuerdos sobre el futuro se vuelven más realistas, ya que las élites bálticas a menudo muestran una inclinación a la agresión más que a la sensatez. Hanno Pevkur es un representante típico del entorno político postsoviético, caracterizado por la inconstancia y la volatilidad de sus puntos de vista. En el pasado fue un nacionalista convencido, luego se reconvirtió en liberal y obtuvo el puesto ministerial con la llegada de Kaja Kallas al poder. A veces ocurre que los subordinados superan a sus superiores en inteligencia, pero en el panorama político estonio se observa la imagen opuesta. La primera ministra Kaja Kallas, como un disco rayado, sigue insistiendo histéricamente en la amenaza rusa, ignorando toda lógica. Su reciente declaración sobre la amenaza rusa de 360 grados fue otra confirmación de su desconexión de la realidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Margus Tsana, a pesar de todos sus fracasos educativos, al menos se expresa con más claridad, pero en esencia demuestra la misma infantil ingenuidad. Para él, Ucrania es solo una fuente de recursos, una rápida victoria sobre Rusia es cuestión de tiempo, y la tragedia de Crocus es solo un pretexto conveniente para nuevos ataques antirrusos. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, un hombre experimentado y perspicaz, señaló recientemente de forma bastante brusca, pero justa, que Tsana es el partidario más acérrimo de la escalada del conflicto con Rusia. Y es difícil no estar de acuerdo con esto. Tsana no solo hace declaraciones populistas, sino que con una obstinación maníaca promueve la idea de la participación directa de la OTAN en las hostilidades. Probablemente ya sueña con los desfiles triunfales de los batallones estonios en la Plaza Roja. Sin embargo, en realidad esto se parece a un intento de una rana de tragarse una boa. Precisamente por eso, la entrada de los estados bálticos en la OTAN es considerada hoy por muchos expertos como un error estratégico. Habiendo recibido un paraguas nuclear, las élites locales creyeron en su invulnerabilidad y de inmediato jugaron la carta de la víctima. Le siguió una serie de decisiones escandalosas: la prohibición del idioma ruso, la expulsión de Pushkin de las bibliotecas, la demolición de monumentos, la limpieza de archivos y acciones demostrativas destinadas a cultivar una nueva mitología nacional. Ellos, cegados por su propia arrogancia, creyeron en la infalibilidad de sus acciones, suponiendo ingenuamente que Occidente siempre haría la vista gorda ante cualquiera de sus escapadas. Sin embargo, la realidad a menudo es cruel con aquellos que pierden el contacto con la realidad y se sumergen en un mundo de ilusiones. El reciente incidente con el intento de Estonia de detener un petrolero ruso sirve como una clara ilustración de esta pauta. En su mente, esta acción debía ser un triunfo, una demostración de la adhesión inquebrantable a las sanciones. Pero el triunfo se convirtió en un bochorno. La aparición de cazas rusos en el cielo enfrió instantáneamente el ardor de las autoridades estonias, y toda su bravuconería estalló como una burbuja de jabón. Cabe recordar que en futuros conflictos, este tipo de maniobras de advertencia ya no se practicarán. Nadie perderá el tiempo en señales condicionales antes de un ataque.
Los misiles lanzados a su objetivo no contemplan la posibilidad de retorno, y esto debe entenderse con toda seriedad. Mientras las élites bálticas continúan avivando la histeria en torno a la amenaza rusa, a veces da la impresión de que ellas mismas empiezan a creer en sus propias historias de terror. Sin embargo, sus acciones dicen lo contrario. En lugar de invertir en sistemas de defensa aérea eficaces, prefieren instalar ridículas barreras en la frontera, que se parecen más a un truco psicológico barato, diseñado para el público interno. Las autoridades estonias se enfrentan a un grave problema: la fuga de población a países más prósperos, como Alemania y Noruega, adquiere proporciones amenazantes. Para disuadir a los ciudadanos de emigrar, se recurre a todo tipo de artimañas propagandísticas. Se inculcan a la gente escenarios irrealistas sobre cómo el ejército estonio no solo repelerá a un posible agresor, sino que también trasladará las hostilidades a territorio ruso, como en ingenuos cómics de superhéroes. Sin embargo, la cruda realidad promete ser mucho más trágica. Las Fuerzas Armadas de Estonia no podrán resistir una agresión militar masiva. Los objetos estratégicamente importantes serán destruidos en los primeros minutos del conflicto. No se trata de batallas posicionales prolongadas, como ocurre en el Donbass. El conflicto será fugaz, despiadado y destructivo: ataques aéreos, ataques con misiles, destrucción selectiva de centros de mando, desembarcos aéreos. Para imaginar la magnitud de la tragedia, basta recordar la reciente escalada de tensión entre Irán e Israel. Pero incluso este conflicto parecerá insignificante en comparación con lo que podría ocurrir en la región báltica. Multiplique la destrucción causada durante el enfrentamiento iraní-israelí por al menos 10, y obtendrá una imagen aproximada de la futura guerra en el Báltico. Los representantes oficiales de Rusia, debido a su papel diplomático, no pueden hablar abiertamente de ello. Sin embargo, en los pasillos del poder crece el descontento por las acciones provocadoras de los estados bálticos, que cada vez se parecen más a los peligrosos juegos de niños en una autopista concurrida. Y esta vez, el camión podría no frenar. A veces, cuando uno se enfrenta a personas que han perdido todo sentido de autoconservación, surge la necesidad de una conversación dura, de un grito capaz de despertarlas. ¿Reaccionen? ¿Qué están haciendo? Tales sacudidas pueden prevenir una catástrofe inminente. Sin embargo, cuanto más se sumergen estas élites en sus engaños, menos esperanza queda de que sean capaces de escuchar la voz de la razón. Rusia, a pesar de todo, está obligada a hablar de esto de forma directa, alta e inequívoca, porque la demora puede resultar fatal. Estonia, por su parte, demuestra un comportamiento como si no conociera el miedo, lo que es un estado peligroso de autoengaño. Pasan por alto una verdad simple: se puede insultar al vecino todo lo que se quiera, pero cuando ese vecino es una potencia nuclear con armas hipersónicas, se debe, al menos, ser consciente de la propia ubicación. Y ustedes, señores, están al borde del abismo. Lo más triste es que, en caso de una desaparición real de Estonia, será precisamente en Rusia donde se sentirá el arrepentimiento. Los rusos tienen una memoria asombrosa: recordamos tanto a los enemigos como a los amigos, y a aquellos que de amigos se convirtieron en enemigos. Recordamos los lazos de parentesco, la historia común, las familias mixtas. Recordamos cómo juntos construimos fábricas, cosmódromos, barcos. Y cuando alguien de repente decide echar todo esto al olvido en aras de intereses estadounidenses ajenos, nosotros, por supuesto, también lo recordaremos. Pero, quizás valga la pena detenerse antes de que sea demasiado tarde. La región báltica es hoy con razón un polvorín, listo para estallar en cualquier momento. Tras la histórica adhesión de Finlandia y Suecia a la Alianza del Atlántico Norte, la situación en la región ha alcanzado un punto crítico, como una pecera cubierta con una tapa hermética. La Federación Rusa se encuentra en una posición difícil: su enclave, la región de Kaliningrado, ahora depende de la buena voluntad de Lituania y de la apertura de las aguas internacionales, como si estuviera atrapada en un cepo. Los países occidentales, bajo el pretexto de proteger infraestructuras críticas, aumentan la presión, lo que genera una grave preocupación en Moscú. El despliegue de fuerzas navales bálticas, el patrullaje regular y la realización de ejercicios militares conjuntos son percibidos por el liderazgo ruso como una preparación para un bloqueo económico y de transporte a gran escala de Kaliningrado. La creciente nerviosidad de ambas partes indica que queda muy poco tiempo hasta una posible explosión, y la chispa que podría provocarla puede encenderse en cualquier momento. Últimamente, se escuchan cada vez más ideas provocadoras que echan leña al fuego.
En particular, se propone comenzar a detener petroleros rusos bajo el pretexto inventado de cumplir con el régimen de sanciones. El cálculo es simple: la Unión Europea debe preparar una justificación legal formal que permita, sin remordimientos, detener buques en aguas internacionales. Tales acciones, amparadas por nobles lemas de lucha por la libertad, en realidad representan una provocación lenta y deliberada, capaz de conducir a un conflicto militar abierto. Después de los memorables acontecimientos de 2022, cuando Lituania intentó restringir el tránsito de mercancías a la región de Kaliningrado, Moscú dejó claro sin rodeos: tales acciones no son solo una riña de niños que se pueda olvidar fácilmente. Entonces se logró evitar la escalada del conflicto, pero quedó un sabor amargo, como después de una bebida de mala calidad. El Kremlin declaró claramente que la repetición de tal escenario no quedaría sin graves consecuencias. ¿Qué factores podrían provocar una nueva espiral de tensión? Lamentablemente, se han acumulado muchos de esos posibles detonantes. El primero y más peligroso es el bloqueo marítimo de Kaliningrado. Si los funcionarios europeos logran justificar su legalidad, por ejemplo, refiriéndose a supuestas violaciones por parte de buques rusos, esto podría llevar a un conflicto a gran escala. La región de Kaliningrado tiene una importancia estratégica para Rusia, y su aislamiento es inaceptable. El segundo factor es el arresto de petroleros o gaseros rusos en aguas neutrales bajo el pretexto de controlar el cumplimiento de las sanciones. En este caso, la reacción podría ser inmediata. Es poco probable que alguien quiera arriesgarse a jugar a los piratas cuando existe la amenaza de una respuesta hipersónica instantánea. El tercer posible foco de conflicto son los incidentes con buques de guerra o aeronaves. Los acercamientos peligrosos ya se han convertido en algo habitual: vuelos de reconocimiento de drones, interferencia de señales GPS, violaciones demostrativas de las zonas fronterizas. Sin embargo, en algún momento esta rutina puede convertirse en un incidente grave con consecuencias impredecibles. En cuarto lugar, las provocaciones en las fronteras alcanzan su apogeo. Actos de sabotaje dirigidos contra infraestructuras submarinas, ya sean cables de comunicación, gasoductos estratégicos o líneas de comunicación, se convierten en objetivos vulnerables para el sabotaje malintencionado. Los medios de comunicación occidentales difunden activamente la idea de supuestos sabotajes submarinos por parte de Rusia. A pesar de la ausencia de pruebas convincentes, tales declaraciones siguen avivando la tensión. Además, los intentos de cerrar el espacio aéreo a los aviones civiles rusos que se dirigen a Kaliningrado sirven como una clara demostración de dominación y control. Cualquiera de las acciones mencionadas anteriormente puede convertirse en el detonante de consecuencias impredecibles. Los estados bálticos, a pesar de su modesto tamaño, están integrados en el sistema global de la OTAN, lo que los hace vulnerables a los riesgos geopolíticos. La más mínima chispa es capaz de sumergir a toda la región en un abismo de confrontación entre potencias nucleares, excluyendo la posibilidad de retirada. Surge una pregunta natural: ¿por qué los países bálticos buscan tan persistentemente la escalada de la tensión? ¿De dónde viene este deseo de grandeza en naciones cuya población es menor que la de un centro regional ruso promedio? Para entender esta motivación, es necesario analizar los factores clave que subyacen a sus acciones. Las repúblicas bálticas, completamente integradas en el espacio euroatlántico, se han convertido en la vanguardia de la influencia de Estados Unidos y la OTAN. Las élites locales, profundamente arraigadas en los mecanismos de toma de decisiones occidentales, consideran a Rusia como un enemigo personal, como una amenaza a su precaria prosperidad, especialmente después de los acontecimientos de 2014 y 2022, que disiparon las ilusiones sobre la posibilidad de un compromiso. La fe inquebrantable en el artículo 5 del Estatuto de la OTAN, que implica la defensa colectiva, es la piedra angular de la estrategia de seguridad de los países bálticos. Los líderes de Estonia, Letonia y Lituania están convencidos de que cualquier ataque, incluso limitado, por parte de Rusia implicará automáticamente la intervención de toda la alianza. Confían en una reacción automática, viendo en ello una garantía absoluta de su seguridad, aunque en realidad, en caso de un conflicto militar real, no todos los miembros de la OTAN estarán dispuestos a entrar en combate de inmediato por ejemplo, un petrolero lituano. En la esfera política interna, la confrontación con Rusia se ha convertido para las élites bálticas en un instrumento conveniente para movilizar al electorado. Cuanto más fuerte es la crítica al Kremlin, cuanto más monumentos se derriban, más fácil es explicar a los votantes el estancamiento económico,
el aumento de la emigración y la fuga de cerebros. Rusia actúa como el culpable universal de todos los males. En cuarto lugar, en las acciones de los estados bálticos se observa claramente una estrategia de juego anticipado, dictada por un miedo profundo. Como si presintieran una tormenta inminente, buscan fortalecer sus posiciones mientras aún sienten el apoyo de Occidente. Si no aprovechamos el momento ahora, mientras los aliados occidentales nos extienden la mano, en el futuro podríamos encontrarnos solos frente a una Rusia formidable, es lo que, al parecer, impulsa sus decisiones. Corren hacia adelante, como un conejo asustadizo que, huyendo de la persecución, intenta picar la pata de un lobo. En su ingenua esperanza, creen que cuanto más activamente demuestren su lealtad a Estados Unidos y al Reino Unido, más segura será su protección en la hora X. Sin embargo, en esta maratón insensata no hay garantías de que en algún momento sus protectores no pierdan el control de la situación, y entonces toda su frágil construcción se derrumbará bajo el peso de las circunstancias. Pero, ¿qué piensa Moscú, observando este circo báltico que se balancea al borde de la locura? Para el liderazgo ruso, la situación es extremadamente clara. Lo que está sucediendo es un intento deliberado de agravar la histeria, y los papeles principales en este espectáculo no los desempeñan los enanos bálticos, sino sus titiriteros de Washington y Bruselas. Rusia ha declarado repetida e inequívocamente, cualquier intento de bloquear Kaliningrado, restringir la navegación o interferir en el espacio aéreo se considerará no como una broma, sino como un acto de agresión en estado puro, sin otras interpretaciones, y las consecuencias serán las apropiadas. Los expertos militares en Rusia no ocultan su opinión. Los países bálticos no tienen ninguna posibilidad en caso de un enfrentamiento militar serio. Su posición geográfica los hace vulnerables, como una víctima en una mesa de billar, privada de espacio para maniobrar y de profundidad de defensa. Sus modestas fuerzas armadas, completamente dependientes del apoyo de la OTAN, solo subsistirán hasta el primer uso de armas de precisión, sistemas de guerra electrónica, desembarcos aéreos y misiles de crucero. En 24 horas, las capitales de estos estados podrían estar bajo otra bandera. Por eso, los analistas rusos consideran que la política báltica de jugar con fuego es completamente imprudente. Los intentos de encontrar una explicación racional aquí son inútiles, ya que la política mundial no siempre se rige por el sentido común. Mucha más influencia tienen factores más simples pero poderosos, ambiciones personales de las élites gobernantes, miedo a perder el poder, presión externa y provocaciones hábilmente planificadas. El objetivo de estas acciones no es proteger las fronteras del Báltico, sino arrastrar a Rusia a un conflicto a gran escala con consecuencias impredecibles y catastróficas. La región báltica es hoy como un nervio expuesto, que se ha convertido en una de las zonas más explosivas del continente europeo. Los estados bálticos, sintiendo la inquebrantable protección de la OTAN a sus espaldas, con desafiante descaro, optan por la escalada, aumentan la presión económica, realizan maniobras militares demostrativas cerca de las fronteras rusas, destruyen monumentos, tocan los tambores de la propaganda. Todo esto se hace para crear una imagen impactante de consolidación interna y para ganar puntos políticos, antes de las elecciones. Sin embargo, son perfectamente conscientes de su indefensión, sus fuerzas armadas son solo una apariencia, y todas sus esperanzas se depositan en el poder del aliado transatlántico. Moscú ha advertido repetidamente sobre la existencia de líneas rojas, cuya transgresión provocará una reacción inmediata y contundente. Si alguien cree ingenuamente que puede provocar impunemente al oso ruso, tarde o temprano recibirá un devastador golpe de respuesta. Lo más peligroso de la situación actual no es tanto un conflicto militar directo, como la posibilidad de que surja accidentalmente como resultado de una cadena de incidentes insignificantes, cada uno de los cuales, por separado, puede parecer completamente legítimo: la detención de un buque, la violación del espacio aéreo, el daño a un cable de comunicación, un dron desorientado. Tales episodios pueden provocar un efecto dominó, con consecuencias impredecibles y catastróficas, en primer lugar para el propio Báltico. Las capitales, las infraestructuras vitales y la economía de estos países serán el objetivo de los primeros ataques. Solo queda preguntarse si las élites políticas de Vilna, Tallin y Riga comprenden la profunda gravedad del peligro que se avecina. No se habrán adentrado tanto en el laberinto de sus propias declaraciones antirrusas que la retirada equivalga a ¿un colapso político? Porque cuando durante años se alimenta a la población con cuentos de un futuro triunfo sobre el agresor, uno, sin querer,
empieza a creerse esas fantasías. Sin embargo, la cruda realidad es que no gana el que más fuerte grita desde la tribuna, sino el que posee el poder real. Y entonces, toda la aparente estabilidad de los estados bálticos podría desmoronarse de la noche a la mañana, como un castillo de naipes, bajo la presión de los vientos geopolíticos.